Bueno, el viernes pasado se inauguró en nuestro país la Feria Internacional del Libro del Zócalo, es decir, la plancha del Zócalo, este magnífico lugar histórico que acumula pues la experiencia tanto prehispánica como de la colonia y por supuesto de la modernidad mexicana. Abre sus puertas a pues una cantidad muy importante e interesante de editoriales, de escritores, de actividades lúdicas, por supuesto culturales. Y bueno, hoy nos acompaña, estamos de manteles largos porque nos acompaña en el estudio el escritor José Ramón Ripoll Viena. Él viene a la Feria Internacional del Libro del Zócalo y a una serie de eventos a presentar una fantástica antología poética que se llama El espejo en el agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias. Gracias a ti, Ana Cristina, por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a todos los mexicanos. ¿Cómo se siente? Estábamos platicando antes de entrar al aire de pues la satisfacción que es ver una obra en la que pues se recopila mucho de la poesía que usted ha realizado a lo largo de su vida. Para mí es una satisfacción, sobre todo tener esta recopilación en México, un país al que admiro y quiero tanto, porque de verdad que es un potencial muy importante de lectores y de poetas también, poetas de los que los escritores y lectores españoles tenemos que aprender muchas cosas. Yo dirijo desde 1991 una revista que se llama Revista Atlántica de Poesía, en la que hace ya mucho tiempo, en el 2006, le dedicamos un número monográfico íntegro a la poesía mexicana. Sí. Y yo creo que de alguna manera eso pues me emparentó ya familiarmente con este país al que no puedo dejar de venir. ¿Quiénes son los poetas mexicanos que usted incluyó en este número y que admira y cree que vale la pena? Es una lista tan larga porque nos pusimos un tope ahí de poetas nacidos a raíz de 1950 y hay como 30 poetas que no voy a mentar porque si digo algún nombre me voy a olvidar de otros. Claro. Y se van a enfadar. Bueno, cuéntenos un poco de la historia de esta antología. Bueno, esta antología nace en uno de los viajes últimos que hice a México, como hace 3 años. Di una lectura de mi último libro en ciernes, ¿no? Entonces, en la casa del poeta Ramón López Velarde, y allí, bueno, pues José María Espinaza, que era el editor de Ediciones Sin Nombre, y Mariana Bernárdez, que es la recopiladora y la que ha hecho un verdadero trabajo de selección y de notas, bueno, me querían editar ese último libro, ¿no? Yo les dije que yo prefería tener una cosa más amplia para que me conocieran no solamente por un libro, sino por varios, más o menos por el recorrido de toda mi vida poética. Y así surgió esta idea de antología, que es como un libro, porque realmente tiene como una temática o unos temas y por lo menos una intención desde el principio hasta el final, que funciona como un libro al que se sumó, digamos, una de las personas más importantes de que el libro está en la calle, es Rubén Mendieta, el editor de Ediciones del Lirio, porque es una coedición entre Ediciones del Lirio y Ediciones Sin Nombre. Cuéntenos un poco, ahora un poco de la historia, del contenido de ese libro. ¿Cómo es que ha sido su paso a través de la poesía, digo, además del periodismo, de estar en medios de comunicación y de todas las otras actividades que ha realizado a lo largo de su vida? Te podría decir que para mí la poesía siempre ha sido una necesidad. Yo empecé escribiendo como una consecuencia de la música. A mí lo que me gustaba era tocar el piano, haber sido un director de orquesta e incluso componer. Luego me he dedicado a la musicología, pero yo hubiese querido ser un pianista. Consciente de mis limitaciones, no lo fui, pero
todo eso derivó en la poesía, porque yo creo que la poesía es música y la música ha sido uno de los motivos más importantes de mi poesía. Y así empecé a escribir. Yo siempre he dicho, y lo han repetido en los titulares de las entrevistas que me han hecho, que soy un músico frustrado. Yo creo que no, que soy un músico que ha necesitado de ese poder significativo de la palabra para decir una serie de cosas y sobre todo para conocerme a mí mismo y conocer a los demás, conocer al otro, porque precisamente en el viaje interior a través de la palabra, eso que parece un ejercicio egocéntrico se convierte al final en una actitud de compartir, ¿no? En ese compartimiento, digamos, uno encuentra la solidaridad con los demás. ¿Recuerda cómo fue las primeras veces que se acercó a la poesía? ¿Qué lo inspiraba? Bueno, como todo poeta, yo creo, como todo joven poeta, siempre hay un motivo inicial que es la chica que te ha dado calabazas o la chica que te gusta y cada vez pasar por la calle o un familiar de pronto que ha desaparecido. Yo creo que esos son los tres temas lógicos o simplemente la contemplación nostálgica de un paisaje, ¿no? Claro. O la construcción de un paisaje interior cuando apenas tiene 15, 16 años y no te das cuenta de que estás empezando a elaborar un mundo más o menos propio, ¿no? A través, por supuesto, de las lecturas, porque sin lectura no hay poesía. Claro. Maestro, bueno, sabemos que tiene una gran lista de actividades por realizar, de presentaciones, y nos gustaría que nos contara un poco más después de esta breve pausa y también un poco de su inspiración y de sus planes a futuro. Si nos lo permite, hacemos un breve corte y regresamos. No se vayan, esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en esta última parte de Interfaz. Estamos platicando con el escritor José Ramón Ripoll Villena, que bueno, también ha sido un gran promotor de la cultura en España y en toda Iberoamérica, y viene a México en esta ocasión muy especial, pues a presentar su libro El espejo en el agua, que es una antología de la poesía que ha realizado a lo largo de su vida. Maestro, ¿cómo es que usted considera que la poesía nos puede ayudar, nos puede servir en la época que estamos viviendo en este siglo XXI? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos los que escribimos todos los días, ¿no? Y sobre todo los que estamos escribiendo poesía. Además, una poesía que no es precisamente de usar y tirar, que no es una poesía fácil, que no es una poesía sentimentaloide, como la que a veces podemos ver en internet, ¿no? Hoy parece que al desaparecer esa línea divisoria entre el escritor y la editorial, pues ha desaparecido también pues, el nivel de exigencia, ¿no? Hay poetas los youtubers, hay poetas en YouTube que tienen 450.000 visitas, son 1 millón de visitas, ¿no? Yo no sé si eso es poesía o no es poesía, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, se empieza escuchando esto y se termina leyendo a los grandes. Yo lo dudo, porque el que oye mala música, por ejemplo, rara vez termina escuchando a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que íbamos, yo creo que la poesía es muy importante porque la poesía es memoria y la poesía es rescate de una lengua original, de una lengua que es tuya, del verdadero sentido del idioma, que es polisémico. Cuando nombramos una palabra, cuando hacemos un verso, tiene 4, 5, 6 significados, tiene música dentro, tiene lo más profundo del hombre. Por medio de la poesía yo creo que es el método de comunicación más importante del mundo. Nos podemos comunicar esencialmente con un japonés por medio de la poesía, aunque no entendamos en principio la lengua, aunque sea traduciéndola, ¿no? Y en una sociedad como en la que vivimos hoy, donde el lenguaje está tan manipulado, ¿no? Desde el poder, desde la propaganda, desde la publicidad, desde los intereses
políticos, ¿no? Pues resulta que la poesía es precisamente el antídoto contra ese gregarismo, esa uniformidad, esa globalización en el peor sentido del término, ¿no? Y por medio de la poesía podemos recuperar nuestra memoria, podemos recuperar la identidad, no de los pueblos, sino la identidad de nuestra persona, nuestra individualidad, que es lo más importante. Y por eso yo creo que, como dijo Octavio Paz, que una sociedad que se olvida de la poesía se está olvidando de sí misma, pierde la memoria. Y añado yo que entramos en un proceso de Alzheimer colectivo y eso es muy grave. ¿Cómo recomendaría usted que pues alguien que quiera acercar a los jóvenes o a los niños a la poesía empiece? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues yo creo en la tradición, pero también creo en la contemporaneidad. Yo creo en esa mezcla, en ese trenzado entre lo antiguo y lo moderno se puede encontrar el espejo de sí mismo, ¿no? Por eso yo llamo a esta teología el espejo y el agua, ¿no? Porque es una manera de reflejar el rostro y reflejar el corazón de quien se acerca, ¿no? Y creo que la poesía debe aprenderse como se aprenden los cuentos, se debe enseñar en las escuelas, porque en un momento determinado, como dice Harold Bloom, la poesía debe ser aprendida para que en un momento determinado de tu vida, conflictivo o no, donde se producen unos hechos, ese poema surge de pronto y puede resolverte emocional, sentimental, intelectualmente, pues un problema, ¿no? El secreto de la poesía es hacerla tuya. Así es. O sea, lo mejor que le puede pasar a un autor o a un poeta es que ese poema deje de ser de él mismo y se convierta en una especie de poema popular. Claro. Borges decía que daría toda su obra, absolutamente toda su obra, porque un verso suyo se recitara en las plazas anónimamente. Así es, pues con esa reflexión terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Ripoll, por habernos acompañado en Interfaz. Le deseamos muchísimo éxito, tanto con esta edición, este libro, como con todos los que vengan. Y bueno, invitar a todos los televidentes a que se apropien del espejo y el agua y que pues lo sigan en esta y otras publicaciones. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes y a ti, Ana Cristina. Gracias.